Buenos días, continuamos con los mecanismos de transferencia de calor. Desde el punto de vista físico vimos que existen tres mecanismos de transferencia de calor: la conducción, la convección y la radiación. Pero en los organismos vivos existe un cuarto mecanismo de transferencia de calor. Entonces los organismos vivos pueden recibir calor o emitir calor a través de la radiación, pueden ganar o perder calor por convección, pueden ganar o perder calor por conducción y pueden perder calor por evaporación. O sea, este es el cuarto mecanismo que aparece en los organismos vivos. Bueno, existen dos grandes grupos de organismos, los ectotermos y los endotermos. Los ectotermos, antes se utilizaba el término heterotermos o poikilotermos. ¿Qué significa el término heterotermos? Que su temperatura es variable, pero si consideramos, por ejemplo, los peces que viven, si bien los peces viven en ambientes acuáticos, a veces ese ambiente acuático es tan estable y pueden mantener más constante su temperatura que un organismo endotermo. Actualmente se utiliza el término ectotermo haciendo referencia a que la mayor parte del calor lo reciben del exterior. Si bien producen calor a través de su actividad metabólica, pero no utilizan energía de los alimentos para mantener su temperatura corporal. Por eso, si bien no es un término ideal el término ectotermo, pero por ahí se aproxima más a lo real. Y a los endotermos antes se lo llamaba homeotermos, haciendo referencia a que mantienen su temperatura constante, pero en realidad pueden haber variaciones, incluso después vamos a ver de la fiebre. Entonces los endotermos son aquellos que utilizan, o sea, aparte de producir calor, mediante su actividad metabólica, su actividad cardíaca, su actividad cerebral, o sea, la actividad, las transformaciones químicas que ocurren en todas las células, así como también su actividad muscular y en algunos casos la estimulación de la tiroide aumenta su actividad metabólica, pero también producen gran cantidad de calor de la energía de los alimentos. Y por eso que el 80% de la energía de los alimentos es utilizada para mantener la temperatura corporal. Eso no quiere decir que no puedan intercambiar calor con el medio ambiente. También toman calor del medio ambiente, pero la mayor parte del calor corporal ellos mismos lo producen mediante la energía de los alimentos. Por eso, ectotermos son, por ejemplo, los reptiles, la mayoría de los peces, los anfibios y los reptiles. Y son endotermos las aves y los mamíferos. Ahora vamos a ver un video de los mecanismos interesantes que tienen los endotermos como para mantener su temperatura constante. Igual que los seres humanos, los animales deben mantener la temperatura de su cuerpo dentro de ciertos límites para poder sobrevivir. En los medioambientes más severos, algunos han desarrollado maneras asombrosas para luchar contra el calor, y eso es lo que hacen. Los elefantes viven en sitios muy calurosos y han desarrollado numerosos mecanismos para mantenerse frescos. Uno de ellos es su piel, la cual es varias tallas mayor que su cuerpo. La energía del calor se pierde por la piel, de manera que es mejor tener mucha. Las arrugas en la piel de un elefante le proporcionan una mayor superficie por la cual puede escapar el exceso de calor. Mientras juegan, estos elefantes se refrescan en el agua lodosa. Cuando salen de las charcas, el lodo se acumula en los pliegues y mantiene la humedad cerca de la piel. Esta humedad se evapora poco a poco y refresca al elefante, igual que a nosotros nos refresca la transpiración cuando se evapora.
Pero el sistema más impresionante para reducir el calor tal vez se encuentra en las orejas de los elefantes. Como nos muestra el rojo de esta cámara infrarroja, las orejas despiden mucho calor. Cuando hace mucho calor, los vasos capilares en las orejas se abren y dejan que la sangre se enfríe al pasar por la piel, que no es más gruesa que el papel. Los elefantes mueven las orejas para enfriar la sangre un poco más. Toda la sangre de un elefante, 360 litros aproximadamente, puede pasar por sus orejas en 20 minutos. La sangre enfriada viaja por todo el sistema refrescando su cuerpo y su cerebro. En el sitio más frío de la Tierra, las pocas criaturas que pueden sobrevivir enfrentan el problema opuesto. Tienen que conservar el calor. En la Antártida, la temperatura raramente pasa del punto de congelación. Pero de alguna manera los pingüinos emperador se mantienen calientes. Para empezar, se mantienen juntos. Cuando el viento sopla brutalmente, se acurrucan en grandes grupos y por turnos se paran en medio. Al estar protegidos por los otros, reducen la pérdida de calor casi a la mitad. Las plumas de los pingüinos están muy juntas, superpuestas, son impermeables y se controlan individualmente. Cuando baja la temperatura, el pingüino levanta las plumas para atrapar la capa de aire aislante junto a su cuerpo. No les queda otro remedio que pararse sobre el hielo con los pies desnudos. Afortunadamente, sus pies son pequeños y están forrados de grasa. Columpiándose hacia atrás sobre sus talones, mantienen el contacto con el hielo al mínimo. Al circular la sangre, su cuerpo absorbe algo del calor antes de llegar a sus pies. En este caso, la energía viaja de los cuerpos calientes de los pingüinos al frío medio ambiente a su alrededor. Estos pingüinos necesitan todas las defensas posibles para poder sobrevivir. Bueno, los organismos vivos, aparte de utilizar todos esos mecanismos de ganancia y pérdida de calor, como la conducción, la convección, la radiación y la evaporación, para perder o ganar calor mediante estos mecanismos, presentan adaptaciones anatómicas y fisiológicas y también comportamientos. ¿Cuáles son esas adaptaciones anatómicas y fisiológicas? Por ejemplo, la vasodilatación, la sudoración, el hecho de tener orejas grandes y mayor irrigación en las orejas, o el jadeo en el caso de los perros, pero también hay ciertos comportamientos, como por ejemplo tomar agua fría, bañarnos o también ponernos frente a un ventilador. Pero para poder regular nuestra temperatura y que se desencadenen todos estos mecanismos, ya sea comportamientos o adaptaciones fisiológicas, es necesario un termostato. Vamos a ver dónde está ese termostato. Bueno, el termostato en los organismos endotermos es el que continuamente está monitoreando la temperatura de la sangre que llega a él. El hipotálamo está ubicado por encima de la glándula hipófisis o pituitaria y es esta zona que está marcada en amarillo. Tiene receptores térmicos. Bueno, cuando el termostato detecta que la temperatura, porque recuerden que el termostato del hipotálamo es el que fija la temperatura corporal normal. Normalmente lo fija entre 36,5 y 37 grados. Cuando el termostato hipotalámico detecta un aumento de temperatura por encima de estos valores normales, recuerden que nuestra piel es un gran radiador, ¿sí? La epidermis no está vascularizada, pero hay una gran irrigación sanguínea en la dermis. Y lo que ocurre es esto,
los vasos sanguíneos por estimulación simpática son los que provocan la vasodilatación, y la vasodilatación transfiere calor a la piel, y en la piel, en una piel desnuda, se pierde fácilmente este calor por radiación. Pero también en el caso de que se produzca la transpiración, cuando la temperatura asciende mucho, entonces ese calor que los vasos sanguíneos al dilatarse le transfieren a la piel se puede perder por evaporación. Hay animales, principalmente los animales que viven en el desierto, normalmente, o sea, aparte de perder calor por toda la superficie corporal, por eso tienen un pelaje normalmente muy corto, pero tienen orejas grandes. ¿Por qué? Porque las orejas son sus grandes radiadores. Las orejas están muy vascularizadas y entonces al producirse la vasodilatación de los vasos sanguíneos de las orejas, entonces pierde gran cantidad de calor. Bueno, los elefantes tienen interesantes mecanismos que les sirven para perder calor en el ambiente muy caluroso en el que viven. Por ejemplo, sus orejas son muy grandes, son delgadas, muy irrigadas, entonces gran parte del calor lo pierden por radiación a través de la vasodilatación de los vasos sanguíneos de sus grandes orejas, pero también mueven sus orejas y hacen pasar el aire, o sea, la convección forzada del aire también les ayuda mucho a perder calor. Tienen más piel de lo que deberían tener y eso hace que tengan una mayor superficie para la pérdida de calor. Otros comportamientos, como por ejemplo el hecho de bañarse en lodo, les ayuda a perder calor. ¿Por qué el hecho de bañarse en lodo? Porque como su piel está muy arrugada, ese lodo se mete en las arrugas y el agua de ese lodo se va evaporando lentamente, entonces va perdiendo calor lentamente por evaporación. Bueno, el ser humano, aparte de perder calor por radiación a través de la piel sana, o a través de los pulmones, que eso se conoce como pérdida insensible de calor, en el caso de que aumenta la temperatura también, y si vive en lugares muy calurosos puede perder calor por transpiración. En realidad se dice sudoración. Acá, por ejemplo, vemos en este caso del dibujito que está perdiendo calor por conducción, pero también por sudoración. El problema está en que la cantidad de glándulas sudoríparas es un factor hereditario y hay personas que nacen sin glándulas sudoríparas. Entonces, aquellas personas que nacen sin glándulas sudoríparas tienen mayor posibilidades de sufrir golpes de calor en el caso de que vivan en climas muy calurosos. Por otro lado, por ejemplo, los perros carecen de glándulas sudoríparas, pero su forma de perder calor es a través del jadeo. O sea que lo que hacen es evaporar la saliva que está en la superficie de su lengua. Los caballos sí transpiran, sudan y gran parte del calor lo pierden, o sea, por la sudoración, o sea, a través de la evaporación del agua de la superficie de su piel. Pero hay también comportamientos que permiten perder calor, como por ejemplo en este caso vemos que el perro se tira en una piscina de agua, entonces pierde calor por conducción y por convección. Esta mujer se pone frente al ventilador, está acelerando la pérdida de calor por convección. Esta mujer está tomando un vaso de agua, está perdiendo calor por conducción. Cuando el agua llega, o sea, entra en contacto con su boca o su estómago, pierde gran parte del calor por conducción. Y en este caso hay otro comportamiento que es colocarse a la sombra. El colocarse a la sombra está evitando ganar más calor por radiación o por convección. Bueno, pero ¿qué ocurre cuando el hipotálamo detecta una disminución de la temperatura corporal por debajo de la temperatura fijada? Entonces pone en mecanismo ciertas
adaptaciones anatómicas y fisiológicas como para conservar el calor o producir calor. Por ejemplo, tenemos el tiriteo, la vasoconstricción periférica, la piloerección, el sistema de contracorriente o evitar perder calor con el hecho de tener mucho abundante pelaje y orejas pequeñas. O también ciertos comportamientos, por ejemplo, acercarnos a una fogata para ganar calor por radiación, realizar actividad física o, por ejemplo, tomar una taza caliente de café para ganar calor por conducción. Bueno, uno de los legados evolutivos que tenemos es la piloerección, o sea, si bien en nosotros nos sirve porque tenemos escaso pelaje, pero sí es muy valioso en aquellos animales que tienen un pelaje fino y abundante. Incluso en las aves también la piloerección es fundamental. ¿En qué consiste? Bueno, cuando los pelos se produce la piloerección, esos pelos que estaban acostaditos ahora están parados. Entonces retienen una capa de aire mucho mayor. Ese aire que está en contacto con la piel se calienta y actúa como una capa aislante que aísla al individuo del aire frío del exterior. Pero también al contraerse cada músculo individual que tiene cada uno de los pelitos, también ayuda a producir calor. Bueno, los animales que viven en el Ártico o en la Antártida normalmente su pelaje es blanco. ¿Por qué su pelaje es blanco? No es una adaptación para atrapar más calor, porque en realidad el blanco refleja la mayoría de la frecuencia del espectro electromagnético, o sea, deberían ser negros, porque al ser negros atraparían más calor, pero resulta que es mimetismo para poder camuflarse en ese medio ambiente y en este caso o poder cazar más, o en el caso de que son presas, pasar inadvertido de los depredadores. Pero sí, todos los animales que viven en ambientes muy fríos, para evitar la pérdida de calor, tienen pelaje abundante y largo. Normalmente el pelo es muy fino, pero tienen mucho pelo, es muy abundante el pelaje. Y otra de las características, orejas chiquitas. ¿Por qué? Porque de esa forma evitan la pérdida de calor. Incluso en los pies, para evitar la pérdida de calor por conducción, tienen almohadillas de grasa. Bueno, acá tenemos también una interesante adaptación para vivir en un ambiente frío: orejas pequeñas, abundante pelaje, las almohadillas de grasa en los dedos del pie, pero también recuerden de que la mayoría de los animales que viven en ambientes fríos tienen una gruesa capa de grasa bajo la piel que actúa como un aislante térmico. Por eso en el caso del ser humano, también las mujeres, como tienen más grasa corporal, más grasa bajo la piel, están más protegidas de la pérdida de calor. Bueno, en el caso de los elefantes y los lobos marinos, que gran parte del tiempo lo pasan en el agua, no tienen pelaje o es poco abundante, pero sí tienen una gruesa capa de grasa bajo la piel, y el hecho de ser grande reduce la pérdida de calor porque tienen menos superficie expuesta. En el caso de los pingüinos, por ejemplo, tienen una superficie muy pequeña que apoya en el suelo, o sea, tratan de reducir al mínimo la pérdida de calor por conducción. Tienen un plumaje muy abundante que incluso no se moja porque está cubierto por una cera, no se moja al estar en contacto con el agua, y retienen una capa de aire entre medio de las plumas que actúa como un aislante térmico, aparte de la grasa corporal. Y tienen ciertos comportamientos como, por ejemplo, amontonarse, formar grupos grandes para reducir la pérdida de calor. Bueno, el sistema de contracorriente que tienen muchos animales en sus extremidades, y principalmente aquellos que viven
en ambientes fríos, reduce al mínimo la pérdida de calor. ¿En qué consiste el sistema de contracorriente? En que la arteria que lleva la sangre caliente hacia las extremidades está en contacto con la vena. Entonces, en su trayectoria, gran parte del calor lo transfiere a la vena. Entonces, la sangre a la extremidad llega a menor temperatura y entonces de esa forma se reduce al mínimo la pérdida de calor. Bueno, este mecanismo presente en el testículo del varón, la irrigación sanguínea del testículo del varón, también, o sea, no es una adaptación para evitar la pérdida de calor, sino que es una adaptación para que los testículos estén a 2 grados centígrados menos que la temperatura corporal. Esto se conoce como plexo pampiniforme y es un sistema de contracorriente, al igual que encontramos en el extremo de aquellos animales que están adaptados a vivir en climas muy fríos. La arteria está en contacto con la vena, entonces a medida que la sangre desciende, le transfiere calor a la vena y entonces la sangre que llega a los testículos es más fría que la sangre corporal. Entonces los testículos, o sea, se evita que los testículos se sobrecalienten. Bueno, acá tenemos ciertos comportamientos que permiten ganar o evitar la pérdida de calor, como por ejemplo tomar una taza de café. Entonces hay transferencia del calor por conducción. Acá, por ejemplo, esta señora acerca a la estufa, ¿no es cierto? Sus manos, entonces está ganando calor por conducción y por radiación también. Conducción cuando está tocando, pero si aleja un poco la mano por convección también, porque el aire que se calienta le transfiere calor a su mano. Hay ciertos comportamientos como por ejemplo salir a correr o tiritar, y eso la contracción de los músculos generan más calor que contribuye al aumento de la temperatura, pero también el hecho de abrigarse. El hecho de abrigarse evita la transferencia de calor que ocurre normalmente en una piel desnuda por radiación. Entonces se deja de perder calor por radiación, porque ese calor que pierde la piel calienta el aire que está en contacto con la piel y actúa como un aislante térmico, porque el aire es un mal conductor del calor. Tampoco se reduce la pérdida al mínimo por convección. Por eso que es importante la utilización de abrigos en el invierno. Y los abrigos están normalmente diseñados para las condiciones meteorológicas del lugar donde se vive. Bueno, aquí la fiebre. ¿Por qué se produce la fiebre? Resulta que cuando nuestro cuerpo es invadido por microorganismos, como por ejemplo bacterias o virus, en la cubierta de estos microorganismos se encuentran moléculas grandes que pueden actuar como pirógenos. Esas moléculas llegan al hipotálamo y hacen que el hipotálamo fije una temperatura superior a la temperatura normal, que es de 36,5 a 37 grados. Entonces, una vez que el termostato fijó, por ejemplo, 39-40 grados, hasta que nuestro cuerpo no llegue a esta temperatura, vamos a temblar, sentir escalofríos, sentir frío, nos tapamos normalmente por más que la temperatura del ambiente sea elevada. Una vez que llegamos a esa temperatura fijada por el hipotálamo, bueno, no es que nos sentimos bien, pero dejamos de temblar y dejamos de sentir esos chuchos de frío. Bueno, ahora, ¿la fiebre es buena o es mala? Bueno, en realidad la fiebre es buena hasta cierto punto. Que nuestra temperatura corporal llegue a 39 grados es bueno. ¿Pero por qué? Porque genera una temperatura inapropiada para la reproducción de los microorganismos. El problema es que normalmente el hipotálamo fija una temperatura superior a este valor, 40, 41, 42 grados, y esto ya no es bueno porque afecta al sistema nervioso y la persona puede llegar a convulsionar. Por eso que normalmente cuando tenemos fiebre,
tomamos medicamentos que se conocen como antipiréticos, como por ejemplo el paracetamol, el ibuprofeno, que hacen que el hipotálamo vuelva a fijar como a 36,5 a 37 grados como normal, y entonces ahí se van a desencadenar una serie de mecanismos para perder ese calor, como por ejemplo la transpiración. Bueno, es importante los baños de agua fría. Bueno, primero que no nos podemos poner cuando tenemos fiebre de golpe bajo una ducha fría, porque esos cambios térmicos pueden bajar nuestras defensas. Sí podemos ayudarle a nuestro termostato, en realidad a todo nuestro mecanismo homeostático, como para bajar esa temperatura, pero en realidad, o sea, si le quitamos calor a nuestro cuerpo, tiene que ser lentamente, una ducha tibia y después lentamente bajar la temperatura del agua para que nos quite calor. El problema es esto, que si nosotros no tomamos ningún antipirético, el hipotálamo sigue fijando como normal 39-40 grados, y apenas salimos de esa ducha de agua fría, volvemos a generar calor como para que nuestra temperatura se eleve. Entonces sí o sí es importante tomar estos medicamentos que son antipiréticos. Bueno, en el caso de los ectotermos, recuerden que los ectotermos son aquellos que la mayor parte del calor lo obtienen del ambiente. Eso no quiere decir que no produzcan calor a través del metabolismo, pero no utilizan energía de los alimentos para mantener su temperatura, sino que esa energía la obtienen del ambiente, ya sea, por ejemplo, exponiendo una amplia superficie de su cuerpo a rocas calientes que le transfieren calor por conducción, o exponerse al sol. Entonces a través del sol ganan calor por radiación o también por conducción de ese aire caliente. Vamos a ver algunos mecanismos, pero normalmente otra de las particularidades es el color. Bueno, muchos organismos que son ectotermos son negros. ¿Por qué son negros? Porque al ser negros atrapan la mayor parte de la frecuencia del espectro electromagnético, o sea, se van a calentar más. Acá tenemos otra iguana que también es negra. Estas son las iguanas que son muy comunes en la isla de los Galápagos. Otra de las características es que también tienen posibilidad de perder calor cuando su cuerpo se sobrecalienta, abriendo la boca y perdiendo calor por evaporación de la saliva.